Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos. La iglesia prevalecerá es el tema que estaremos tratando hoy. Tenemos con nosotros al pastor Miguel Núñez. Miguel, bienvenido. Gracias, Eduardo, una vez más por la oportunidad de estar aquí compartiendo un tema tan importante como lo que es la iglesia y el hecho mismo de que prevalecerá a pesar de las corrientes que estamos sintiendo, pero que la iglesia siempre ha sentido a lo largo de los siglos. Para nosotros es un placer tenerlo aquí a Miguel. La pena es que no puedas venir con más frecuencia a estar con nosotros. Ya, bueno, siempre cuando me necesiten y podamos hacer el tiempo, aquí estaremos. ¿Qué tú opinas, Salvador? No, gracias por tu disposición. Siempre enriqueces lo que podemos llevar a los hogares y a las mentes de nuestros amados hermanos. Gracias a ti, Salvador. Muchos se preguntarán ese título del programa, La iglesia prevalecerá. ¿Qué trata este tema, Miguel? Bueno, yo creo que es obvio para muchos de nosotros que estamos en medio de una revolución moral. Y esa revolución moral obviamente ataca la iglesia, porque la iglesia es la fuente de la verdad, es la fuente de la verdadera moralidad. Y si la sociedad entera se está moviendo en una dirección contraria a lo que la iglesia ha creído y proclamado a lo largo de los siglos, pues definitivamente que representa una amenaza. Y no es que estas corrientes o creencias sean nuevas, porque muchas de estas cosas han existido anteriormente. Es la manera masiva como está llegando y la manera impositiva, porque si esas corrientes existieran, coexistimos, la verdad siempre va a ganar sobre la mentira. El problema es que los gobiernos están abrazando estas corrientes y tratando de imponerlas sobre sus ciudadanos, incluyendo sobre las iglesias que estamos localizados bajo dichos gobiernos. Y yo creo que esa es la gran amenaza de la iglesia hoy en día. En el pasado han habido otras y en el futuro quizá habrán otras, pero yo creo que ninguna ha sido en cierta manera como esta, porque esto es un ataque a la base misma de lo que la iglesia cree. La fraseología del título, ¿no? Utiliza un tiempo futuro que asegura el cumplimiento de una realidad, de que la iglesia va a prevalecer, pero parecería en ocasiones como si uno estuviera viendo a un pelotón en el que quedan 5 soldados vivos, 4 están heridos y al otro se le acabaron las municiones y entonces estamos diciendo, nosotros vamos a ganar, no se preocupen. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que vamos a ganar? Bueno, si nosotros, eso yo creo que una buena manera de comenzar a hablar un poquito sobre ese verbo prevalecerá. Porque si lo hiciéramos basado en la fortaleza humana o la sabiduría humana, yo creo que la predicción sería la iglesia no prevalecerá. No hay manera de que pueda hacerlo si no hubieran garantías sobrenaturales. Y yo creo que esa es realmente la certidumbre que tenemos. Nuestro Dios es nuestro creador, es un Dios soberano, nos ha dado su palabra, su revelación, tenemos los principios para ir hacia adelante y por eso vamos a prevalecer, porque no descansamos en nuestras propias fuerzas, sino en Él. Y la promesa misma del Señor Jesucristo de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Yo creo que ese solo versículo nos sostiene en poder declarar esto. Sin embargo, no nos quedamos de brazos cruzados. Definitivamente. O sea, el punto de que tengamos esa promesa y que el Señor haya hablado en términos tan seguros, no significa que nos dormimos en nuestros laureles, no significa que somos ahora soldados descuidados, sí. No significa que ignoramos los peligros, es el hecho de que hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Y dependiendo aún de los lugares en el mundo en el que se esté librando esta batalla contra de esta revolución moral, la iglesia se encuentra en distintos estados, en los distintos países. ¿Cómo podemos nosotros aquí en República Dominicana hacer una diferencia? ¿Y cómo pueden los hermanos que están en Latinoamérica hacer una diferencia? Bueno, yo creo que lo primero que necesitamos hacer es entender los tiempos, ¿verdad? Pensando en esa frase muy conocida en el Antiguo Testamento de que aquellos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos.
Yo creo que a veces la iglesia no ha estado entendida en los tiempos, o una gran parte de la iglesia, como que ha estado ahí dormida, o ha estado en sus cuevas, o como dice el decir por ahí de que el avestruz mete la cabeza en un hoyo cuando siente el peligro. Yo creo que a veces hay un sector grande de la iglesia que ha estado así. Yo creo que ha habido un sector, no sé qué tan grande, que ha adoptado esa posición pasiva. Bueno, el Señor, las cosas siempre son como son, siempre han sido así y la iglesia va a prevalecer porque el Señor lo dijo, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo la palabra declara que nosotros somos responsables de luchar una batalla. La victoria es de nuestro Señor, pero Él nos llamó a luchar, a contender ardientemente por la fe entregada una vez y para siempre a los santos. Y eso es una responsabilidad que no podemos eludir. Sí, a mí me gustaría que nuestros televidentes y nuestros oyentes pudieran identificar las amenazas que existen ahora en el presente. Bueno, yo creo que hay diferentes, no sé si llamarle tipos o diferentes direcciones de donde vienen. Son diferentes corrientes. Diferentes corrientes, o quizás es una misma corriente que nos está atracando por diferentes... Se ha bifurcado. Bifurcado. Es como un ejército que decide dividir sus tropas y uno va a venir por el norte, el otro por el oeste, el otro por el sur. Y yo creo que es algo así. Nosotros tenemos definitivamente un embate en contra de la familia, por ejemplo, pero las iglesias son familias. O sea, una iglesia no es un edificio, es un conjunto de familias. Si tú deshaces esa familia, si tú debilitas esa familia, tú estás debilitando a la iglesia porque van a ser los miembros y los componentes de tu iglesia. Entonces hay un embate contra la familia y su diseño. El diseño creado por Dios, heterosexual, de hijos que una madre y un padre crían. Hay un ataque también de cuánto el gobierno puede interferir en la educación de esos hijos. De nuevo, el ataque es sobre la familia, pero ahora estamos involucrando al gobierno imponiendo sus normas sobre la educación de tus hijos. Yo tengo una pregunta ahí, Miguel. ¿A qué tú atribuyes que los gobiernos ahora están tomando una participación tan activa en tener una injerencia en esas diferentes áreas? Yo creo que probablemente es multifactorial, pero se remonta, esto va atrás un par de siglos, a Rousseau en un momento dado. Creo que yo hablé de esto aquí en otro programa o quizá en algún otro lugar. Rousseau fue alguien un precursor de la Revolución Francesa y realmente él no era muy conocido. Él se hace muy conocido y a partir de ahí entonces él toma a sus hijos que él fue teniendo a lo largo del camino, hijos que lo tuvo de manera ilegal, incluso ilegítima, yo diría, y lo abandonó en un orfanatorio y a esos hijos no los educó. Pero Rousseau creó una teoría de que el gobierno debía educar a los hijos. Entonces tú puedes ver cómo eso echa hacia atrás, 200 años hacia atrás, y comenzamos a ver estas corrientes de que el gobierno debiera ser responsable de dedicar a los hijos. Luego, entonces, a lo largo de los años, sobre todo ahora, gobiernos se han preocupado por lo que es el balance económico, y entonces tenemos una sobrepoblación, entienden muchos de esos gobiernos, y esa sobrepoblación hay que controlarla. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esa sobrepoblación? Bueno, el gobierno tiene que tomar el control de cuántos hijos tú vas a tener, cómo los va a tener. Y entonces, ¿qué vamos a permitir para el control de la natalidad? Ahí entra el aborto. Bueno, en esa misma medida, entonces el gobierno comienza a ver que tiene que intervenir para el control de lo que son las relaciones sexuales de los hijos, de los adolescentes, porque no pueden seguir embarazándose las adolescentes y en vez de los padres ser los responsables, nosotros vamos a tomar carta en el asunto. Entonces, vamos a repartir condones y... Entonces el gobierno se va viendo cada vez más como el controlador de los resultados que la sociedad va a tener. Le quita el autogobierno al individuo, algo que el mismo Dios se lo ha dado justamente porque nos hace responsables. Y cree que al controlar la población podrá controlar los resultados de esa sociedad. Yo creo que eso es en general lo que hemos estado viendo en los últimos años. Eso es lo que precisamente algunos proponen como los inicios de esta nueva ola de revolución moral de los años 60, con el uso del anticonceptivo y cómo eso en conjunción, ¿no?, con la filosofía que la música de la época estaba diseminando, todo se conjugó para tener esas libertades hippies, ¿no?, que se promovieron y que producían ese tipo de consecuencias. Y el gobierno se fue empoderando para poder llevar esos controles, porque quizás ellos no hubieran reaccionado si no vieran que los creyentes
se oponen a muchos de estos principios y ellos quieren tomar cartas en el asunto para que las cosas se hagan como ellos dicen y no como los cristianos quisieran hacerlo con sus propias familias. Sí. En la década del 70, R.C. Sproul le preguntó a Francis Schaeffer cuál era el peligro número 1 de Estados Unidos. Y Schaeffer, sin pestañear, dice Sproul, le respondió, estadismo, y es el control del Estado de aquellas cosas que se supone que el Estado no debe controlar. Y eso incluye ahora lo que estamos viendo, porque ahí tú pierdes incluso la libertad religiosa. ¿Tú incluyes ahí la introducción de materiales educativos en nuestras escuelas? Definitivamente, porque ahora el gobierno determina de qué educación tus hijos van a recibir. El gobierno determina si le va a repartir preservativo o no a tus hijos. El gobierno determina, bueno, literalmente, todas las políticas generales, que muchas de esas le corresponden al gobierno, pero hay otras que le corresponden al individuo y a la familia. Entonces, si el gobierno lo va a determinar todo, ese es el verdadero estadismo. Nosotros te decimos, como una dictadura democrática, entre comillas. Democrática porque hay elecciones y demás, pero nosotros dictamos las conductas que las familias y los individuos van a seguir. Con eso yo controlo la iglesia también, porque ahora le voy a decir a los predicadores lo que pueden y no pueden predicar. Y de hecho ya ha habido intentos de eso. El gobernador, el alcalde de Houston, hace unos meses atrás nada más, literalmente pasó una ordenanza pidiéndole a los predicadores, eso no llegó a ningún sitio, pero lo hizo, pidiendo a los predicadores que sometieran sus sermones antes de predicarlo. Es verdad que eso no pasó, pero si se atrevió a hacerlo, tú sabes dónde está el pensamiento. La alcaldesa, porque era una mujer. Ahora, tú sabes que de las personas que nos escuchan, hay países que están en una etapa de esa lucha contra la revolución moral y otros países se encuentran en otra etapa. Nosotros nos encontramos en un punto donde la iglesia está tratando de combatir estos esfuerzos por estas injerencias en la familia, esta injerencia en la educación, pero hay otros países que en un sentido perdieron una batalla. Eso no significa que la guerra está perdida, la iglesia prevalecerá, pero la iglesia prevalecerá, puede ser vista en uno de esos países de una forma y en los otros países de otra manera. Así es. Si ya las medidas han sido tomadas, las políticas han sido trazadas, si ya hay países donde se ha aprobado el matrimonio homosexual, donde el aborto de cualquier índole es permitido, ¿significa que la iglesia no prevaleció en esos lugares? ¿Cómo puede un creyente tomar esa promesa de Cristo y hacerla suya? Ya yo soy una familia viviendo en un país donde estas cosas están aprobadas, donde ya hay legislaciones educativas particulares. ¿Cómo yo sigo abrazando el que la iglesia prevalecerá, aunque en mi propia nación ya muchas de estas leyes antibíblicas han pasado? Sí, bueno, excelente pregunta. Yo creo que hay un par de formas de ver eso. Por un lado, aún dentro de esas naciones hay un remanente que es pequeño, pero hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal, ¿verdad?, para usar la terminología bíblica, y que no lo han podido hacer sucumbir a pesar de las presiones. Y nosotros conocemos iglesias en algunos de esos países, ¿verdad?, que están ahí sobreviviendo, no del tamaño que tenían anteriormente, quizás no con el impacto que tenían, pero ahí están, y están siendo fieles a la verdad de Dios. Yo creo que eso es una manera de verlo. Otra manera de verlo es recordar que la iglesia de Cristo no es algo simplemente local, es universal. Y que por tanto la iglesia universal, muy buen punto, prevalece a lo largo de los siglos, y Dios aviva en un sitio mientras quizás está muriendo en el otro. Pero hay mucha vitalidad. Latinoamérica ahora mismo está siendo avivada, está siendo despertada en medio de esta corriente. El debilitamiento de esas iglesias, ¿a qué tú lo atribuyes, Miguel? Yo creo que uno pudiera decir simplemente la iglesia olvidó proclamar la verdad, para resumirlo ahí, la verdad es la que tiene el impacto. Yo creo que eso es una manera de verlo, de decirlo. Pero yo creo que también no podemos olvidar que el miembro de la iglesia tiene un rol que jugar, y ese miembro se dejó impactar por la sociedad, dejó que la sociedad los evangelizara, pero de manera contraria, los secularizara, o sea, el evangelio del secularismo. Entonces, en vez de la iglesia impactar la sociedad terminó impactando esa iglesia. Porque siempre pensamos que lo que el hombre crea, piensa, sus avances tecnológicos, pues siempre es mejor que lo que teníamos. Y eso es verdad en la área de la ciencia, pero eso no es verdad necesariamente en el área de la moralidad, en el área de la ética. Entonces, en la medida en que la sociedad avanzó, en esa misma medida, ese creyente pasivo,
que iba a la iglesia y escuchaba, pero de lunes a viernes, de lunes a sábado se comportaba secularmente, él fue adoptando una mentalidad básicamente secular o pagana. Y no había una gran diferencia entre ellos y el resto del individuo que estaba en la sociedad. No fueron sal y luz. No fueron sal y luz. Yo creo que esa es la clave, yo creo que esa es la frase clave. La iglesia no ha sabido ser sal y luz. Y esa sal y luz es del mundo, no es de las cuatro paredes donde estamos. Es que tú vienes aquí, te equipas aquí, te transformas aquí por la verdad que escuchas, pero es para ir a vivir allá afuera. Y yo creo que eso ha sido. Y lo otro es interesante esta parte. Mary Eberhard escribió un libro que se llama Cuando Occidente perdió a Dios. Y fruto de un estudio que ella hizo bastante extenso, la conclusión de ella es que Occidente perdió a Dios cuando perdió la familia. Ella pasa por Freud, ella pasa por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ella pasa por la era de la Iluminación en su análisis. Y tú sabes que todas esas cosas pasaron, pero después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento de la religión, refiriéndose a la fe cristiana. Aún en medio del secularismo, Estados Unidos vivió el gran primer avivamiento con Jonathan Edwards, etcétera, etcétera. Pero cuando perdió a la familia, Occidente perdió a Dios, porque la única manera de tú pasar la fe de una generación a otra es por medio de la familia. Si no la tienes, ya sea porque o los hijos no se están teniendo o porque los padres no están ahí cuando los hijos son tenidos, entonces la fe se perdió, no pasó a la próxima generación. Yo creo que es un excelente análisis que ella hace y que yo creo que no podemos olvidar. La necesidad de fortalecer el núcleo familiar y pasar la fe a la próxima generación ahí en el hogar. Vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que nos sintonizan en estos momentos y hoy estamos hablando de que la iglesia prevalecerá. A pesar de la revolución moral existente y los ataques, los embates que la iglesia está enfrentando en estos días, no va a caer. La iglesia prevalecerá porque es un diseño de Dios para llevar el evangelio a las naciones. Miguel, en el segmento anterior hablábamos del debilitamiento de las iglesias en diferentes países y en el tiempo de la pausa hablábamos de cómo en Estados Unidos, que ha sido un bastión donde se ha predicado el evangelio, de donde han salido misioneros y donde hay muchos hombres predicando fielmente la palabra, vemos que esa revolución moral está afectando los cimientos de esa nación. Así es. Yo quiero que tú compartas con nuestro público lo que tú me decías en la pausa. Bueno, yo creo que lamentablemente lo que Estados Unidos está viviendo, Europa lo vivió primero, porque usualmente es así. Europa lo vive, Norteamérica lo vive, luego Suramérica, Centroamérica lo vivimos nosotros. Yo creo que Estados Unidos está viviendo cosas que ya Europa vivió. En un momento dado Europa fue el bastión de la fe, ahí nace la Reforma y ahí está Juan Calvino y ahí está Martín Lutero, Zwingli y todos los demás. Bueno, eso fue una gran luz en medio de un continente que no conocía la verdad. Pero eventualmente ese tiempo pasó y la iglesia en esos lugares, en Europa, está sufriendo parte del juicio de Dios. No pudiéramos hablar simplemente de las consecuencias naturales, es que las consecuencias naturales las controla Dios al final de cuentas. Amén. Entonces ahora Norteamérica ha comenzado a vivir una etapa de mucho descalabramiento moral de una manera muy rápida. De hecho, ya hace una semana yo estaba entrevistando a R.C. Sproul allá en Orlando y le preguntaba, ya ahora al final de su ministerio y de sus días, si queremos, le decía, hace 25 años, ¿usted hubiese podido prever los cambios que están aquí ahora en nuestros días? Jamás en la vida. Ninguno de nosotros, yo creo, hubiese podido prever con la velocidad que han llegado. Entonces yo creo que hay gente muy fiel en Estados Unidos. Yo creo que nosotros tenemos mucho que agradecer a esa nación, mucho que agradecer a Dios por dar a esa nación lo que esa nación le ha dado al mundo, en términos de lo que es la propagación de la fe. Pero no hay duda de que realmente esas voces que se están levantando y que están defendiendo la fe, en medio de lo que la sociedad es una minoría, y una minoría bien pequeña. Y tú sabes que Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios siempre ha estado con su pueblo, con voces proféticas. Hubo un Jeremías que habló y profetizó y advirtió y confrontó hasta que Jerusalén cayó. Pero las señales estaban ahí. Jerusalén estaba sitiada incluso por varios años. En un momento dado, y Jeremías está hablando, pero ya la caída era inminente. Yo creo que muchas de estas voces están hablando de una manera muy fiel, están confrontando incluso en muchos casos
pero el pueblo no está necesariamente respondiendo. Y potencialmente el descalabro pudiera estar a la vuelta de la esquina, y eso no va a ser parar las voces. Pero las voces son la representación de la fidelidad de Dios a su remanente, más que un reflejo de la vitalidad de la iglesia en esa región. ¿Qué debemos esperar nosotros a corto y mediano plazo? Yo creo que la iglesia seguirá siendo atacada cada vez más y debilitada cada vez más en términos de lo que es la injerencia del gobierno sobre lo que los predicadores podrán decir. Y yo creo que habrá persecución. Ahora, que si la persecución será como se vio en la época de la Reforma, no, yo no creo. Posiblemente no sea así, donde la gente era quemada en hogueras y ese tipo de cosas. Pero donde las iglesias pudieran ser cerradas, donde tu licencia pudieran ser quitadas como ministro, ¿verdad?, para aquellos que son reconocidos por el Estado, donde ministros pudieran ir a la cárcel. De hecho, ya ha pasado. En Suecia hubo un pastor que fue a la cárcel porque predicó desde el púlpito que la homosexualidad era pecado. Y aquí hubo un proyecto de ley sometido por un senador de Barahona que tenía todos esos elementos, que a las iglesias se le pudieran ser cerradas en caso de que violaran las normas que estaban establecidas en este proyecto de ley, que incluye incluso lo que era la educación sexual con la identidad de género de que estamos hablando y todo lo demás contrario a los patrones de Dios. Yo creo que esa persecución está a la vuelta de la esquina. La pregunta es quiénes resistirán y quiénes permanecerán fieles. Pero yo creo que habrán iglesias y pastores que permanecerán fieles independientemente de las consecuencias. Dios los hará prevalecer. ¿Qué recomendaciones tú le darías a esos pastores? Porque uno ve que una ola grande viene sobre uno. ¿Qué uno debe hacer? Yo creo que yo quisiera sonar práctico, pero uno nunca puede despegarse de la Biblia. Amén. ¿Verdad? Entonces, déjame comenzar por algo. En el libro de Apocalipsis, al final, describiendo este tiempo de tribulación, hay un versículo que dice que estos creyentes, capítulo 12, creo que versículo 11, estos creyentes prevalecieron y vencieron a la bestia, el anticristo, porque no amaron sus vidas para retenerlas. Yo creo que ahí es donde comienza. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de amar nuestras vidas tanto para que la búsqueda número uno sea la preservación de la vida. En nuestro país tenemos un embajador con una agenda homosexual muy activa y mucha gente tiene el miedo de perder la visa si se pronuncia en contra, ¿verdad?, de sus creencias. Y yo decía, tú me estás relajando. La iglesia primitiva perdía la vida y tú tienes el miedo de perder la visa. No, entonces yo creo que ahí es donde comenzamos. El predicador tiene que saber que su vida no le pertenece. Su vida él se la entregó a otro y ese otro es el Señor Jesucristo. Él es el amo, dueño. Y que está predicando y enseñando en la presencia de Dios. En la presencia. Y a Él es que tiene que agradar. Y rendirle cuentas. Tener la sonrisa de Dios en su corazón y no la sonrisa de los hombres. Exactamente. Entonces, perdón, Salvador, tú querías decir. No, quería introducir el aspecto de que la Iglesia de Cristo pudiera dormirse en sus laureles, podríamos decirlo así, si la sociedad es decente. Que podríamos nosotros, si vivimos en una sociedad donde el aborto no haya sido aprobado, si vivimos en una sociedad donde el matrimonio gay no esté vigente, si vivimos en una sociedad donde hay ciertas normas y leyes, podemos estar tranquilos y aún hasta decir, yo vivo en un país cristiano. Creo que eso le pasó a Estados Unidos en cierta medida en el pasado. Ya las cosas han cambiado mucho. Sabemos que vivimos en un mundo postcristiano en esos términos. Pero nuestra misión no es hacer que el cielo sea aquí. Nuestra misión no es sencillamente lograr, queremos vivir tranquila y sosegadamente, como dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2, pero eso no significa que la meta sea vivir vidas decentes. La meta es predicar el evangelio a pecadores perdidos para que encuentren salvación, la que únicamente hay en el Señor Jesucristo. Amén. No es moralizar la sociedad. En parte, a mí no me preocupa tanto que las corrientes existan, porque la iglesia está llamada a existir en un mundo pluralista. Eso no es mi preocupación. Mi preocupación es cuando el gobierno quiere controlar lo que tú dices, lo que tú predicas. La verdad no tiene nada que temer a la mentira.
literalmente, siempre triunfará. Es como el corcho que flota, no importa dónde tú la tiras, flota. La palabra es como una luz, esa palabra profética que resplandece en medio de las tinieblas. Definitivamente. Y es una palabra con poder, por diseño de Dios. Pues no es simplemente una palabra impactante, no, hay un poder sobrenatural detrás de su predicación. El problema es que no nos las dejen predicar. Y yo creo que esa es mi preocupación. Y el pastor tiene que estar dispuesto a decir, como dijeron Pedro y Juan, bueno, juzguen ustedes si tenemos que obedecer si no tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que nos toca hacer. Entonces, por encima de lo que los estados regulen pueden regimentar, nosotros tenemos que hacer un compromiso con la verdad de Cristo, con el Evangelio, con la proclamación, a cualquier costo. Al final, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos manden al lugar donde nosotros queremos ir, que es la presencia de Dios. Entonces, te graduaste. Y fíjate que cuando hubo a través de la historia persecución sobre la iglesia creció. Exactamente. En ese sentido. Tú hablabas de varios frentes de batalla que atacan al pueblo de Dios y la ilustración es muy al lugar. Por un lado está obviamente esta diseminación del error. Por otro lado, vemos los gobiernos teniendo injerencia sobre instituciones que no debían de tener. Pero también mencionaste el punto de la mundanalidad, cómo el mundo, la secularización se introduce en las iglesias y en nuestras vidas personales. Y yo creo que es un punto importante a destacar en medio de esta batalla y cómo la iglesia realmente puede prevalecer. Y es el hecho de que nosotros no es simplemente que estamos en contra del matrimonio homosexual, sino que estamos a favor del matrimonio correcto. Y eso no significa que sea el matrimonio entre un hombre y una mujer. Significa de que sea en los términos en que Dios ha descrito cómo debe ser el matrimonio de un hombre y una mujer. O sea que en ese sentido, algunas personas dicen, pero es que el matrimonio heterosexual está lleno de plagado de problemas y los índices de divorcio están allí. Eso no ha funcionado. Nosotros como cristianos debemos hacer la diferencia y que nuestros matrimonios se revelen el plan y el diseño de Dios que nosotros encontramos desde el libro del Génesis. Y eso hará una diferencia. Y eso es una forma de que la iglesia prevalezca con la verdad. ¿Cómo tú estimulas al creyente que está escuchando promedio allí en la calle? ¿Cómo puedo yo prevalecer con mi testimonio cristiano? Déjame hacer una anotación con relación a lo que mencionaba de los matrimonios cristianos y demás. Ciertamente los matrimonios cristianos han tenido plagas de problemas, como la gente señala, pero no es porque esos matrimonios cristianos llevaron a cabo el diseño de Dios y se plagaron de problemas. Exactamente. Es porque llamándose cristianos, violentaron todavía, aún en su heterosexualidad, violentaron el diseño y cosecharon los problemas. Yo creo que eso porque eso es un ataque continuamente que viene a nosotros. Es como cuando se habla de que, bueno, tú hablas de que Hitler mató 6 millones de judíos, pero los cristianos también persiguieron gente en el pasado, hicieron mucho daño. Sí, lo que pasa es que cuando Alemania hizo eso, o cuando Stalin hizo eso contra los rusos, lo hizo conforme o siguiendo los principios que ellos habían abrazado. Cuando la iglesia persiguió gente, lo hizo en contra de los principios que el fundador estableció para el esparcimiento de la... Pero volviendo a tu pregunta, tú me decías que qué incentivo dar a... un creyente promedio que está allí, o sea, porque no basta con ser anti matrimonio homosexual. Correcto. Si yo no soy pro el matrimonio bíblico. Exacto. Yo creo que el punto es ese. Yo tengo que recordar como creyente que Dios tiene un diseño para la familia, tiene un diseño para la sociedad, tiene un diseño para la educación de los hijos, y que tú tienes que seguir el diseño de Dios, del Creador, de aquel que... O sea, sería ilógico yo querer operar este iPad con las instrucciones de otro tipo de computadora. Yo tengo que irme al manual de instrucción de su creador. Entonces, yo creo que el cristiano necesita entender que no es simplemente que tú estás en contra del matrimonio homosexual porque a mí no me gusta eso, porque eso es agradable. No, eso no tiene sentido. Es porque desobedece a un diseño, y toda desobediencia de diseño, no importa si en el área del matrimonio o de otra cosa, trae consecuencias.
La pregunta es cuáles son las consecuencias cuando desobedecemos el diseño de la heterosexualidad. Y cuando se violenta ese diseño, es lo que vemos en el matrimonio, un 50% de divorcio. Perfecto. Ese diseño del cristiano en su vocación, en el lugar donde trabaja, la función que debe desarrollar en la sociedad, no lo hacen conforme al diseño de Dios, y ese es el problema. Ese es el problema. El diseño de Dios es perfecto, el Amén. problema está Amén. en nosotros. Definitivamente. Pero vamos a seguir hablando del tema en nuestro próximo segmento. Tú no has hablado para poder interrumpirte. Yo me estoy Siga cuidando. con nosotros, es su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos la Conferencia por su Causa 2016, un ministerio de integridad y sabiduría, y el tema será La Iglesia prevalecerá. Tendremos a los conferencistas, el doctor Al Mohler, el pastor Mac Dever, el pastor John MacArthur y el pastor Miguel Núñez tratándonos este tema, y también tendremos 2 paneles con pastores hispanos comentando lo que se está predicando en esta conferencia. Queremos exhortarlos para que estén con nosotros en la misma del 26 al 28 de mayo en Sanssouci. Conferencia por su causa, la iglesia prevalecerá. Miguel, en el segmento anterior veíamos cómo la iglesia se ha debilitado tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero en Latinoamérica vemos algo diferente. Vemos un despertar, vemos un avivamiento. ¿Qué tú nos podrías decir acerca de esto? Bueno, yo creo que eso es una de las señales positivas de nuestros tiempos, por lo menos para lo que estamos de este lado. Tú sabes que el centro de gravedad del cristianismo siempre estuvo en Occidente, pero básicamente lo que es Europa y Norteamérica. Y hay un desplazamiento del centro de gravedad que ha sido reconocido por los misiólogos hacia el sur. De hecho, se habla de que la época del cristianismo blanco, para referirse a la raza anglosajona, que ya pasó, que realmente donde está el centro de gravedad ahora mismo en el sur, léase o entiéndase Asia, África, Latinoamérica. Entonces aquí en nuestra región yo creo que hay un gran despertar. Yo todavía no le llamaría un avivamiento en el sentido clásico de lo que hemos visto, pero hay un despertar, hay un nuevo interés en la sana doctrina, doctrinas de la gracia, pero en la sana doctrina en general. Ese nuevo interés también me llama mucho la atención positivamente, que es una generación joven. Yo diría entre 20, 35, 40 años. Esa es la que tiene el mayor interés, y esa es la iglesia del mañana inmediato. Y eso lo vemos en la mayoría de los países, en unos más, en otros menos. Yo creo que República Dominicana ha sido agraciada por Dios, y esa es la palabra, es gracia, porque yo creo que donde mayor evidencia, según lo que nos dicen, lo que viven fuera incluso, tú puedes ver de ese mover del Espíritu de Dios. Pero no hay duda de que lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Centroamérica. Y yo creo que se está moviendo con más rapidez, de hecho, desde el último año para acá, producto de la globalización. Y siempre algo que ha ocurrido en la historia de la iglesia es que los testimonios de la obra de Dios en un lugar inspiran a otros en otro lugar a querer experimentar lo mismo. Yo estuve en México hace poco, y esa fue la única pregunta que me hicieron para grabar y postearla fue, ¿qué necesita México para que vea en México lo que está pasando en el resto de América Latina? Y entonces yo hablaba un poquito de lo que estaba pasando y decía que México se abra y vea lo que Dios está haciendo allá afuera, porque México querrá tener eso que Dios está haciendo, y lo comenzará a pedir. Entonces vemos un nuevo despertar en América Latina, y por eso estamos entusiasmados, y por eso viajamos porque nos invitan donde hay un deseo de ir, y porque entendemos que debemos llenar esa responsabilidad donde Dios nos llama a ir a proclamar la verdad de Dios. Entonces estamos muy entusiasmados con eso. ¿En qué otros países tú estás viendo ese despertar? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que en países que habían tenido un despertar emocional grande, de hecho, 20 años atrás, Argentina tuvo un despertar significativo hace 20 años atrás, por ejemplo, pero fue más emocional que otra cosa. Entonces ahora hay un despertar de mucha de esa gente a la verdad, a lo que es la sana doctrina, y hay mucha gente que está saliendo de ahí. En Chile está pasando lo mismo, y Centroamérica está pasando la misma cosa.
De manera que estamos entusiasmados con que Dios está abriendo los ojos de aquellos que estaban bajo la sombrilla cristiana, pero que realmente no habían conocido la verdad del Evangelio. En nuestro país estamos viendo eso. Hay un grupo de gente que está saliendo de iglesias donde se ha predicado el Evangelio de la prosperidad por años, que hoy en día está diciendo, wow, yo tenía los ojos cerrados. Nosotros mismos emprendimos una campaña de 95 tesis en contra de las malas doctrinas de la iglesia evangélica de hoy en día. Vamos por la tesis número 11, yo creo. Pero la idea es hacer una por semana y culminar el 31 de octubre del 17, que son los 500 años de la Reforma. Y eso ha tenido, le hemos llamado tesis. La tesis que menos vista ha tenido 30,000 vistas. De manera que eso ha ido corriendo y estamos contentos con ese despertar latinoamericano. Tú como presidente de los Ministerios de Integridad y Sabiduría, organizas la conferencia Por Su Causa. Y este año, en mayo, el tema es La Iglesia Prevalecerá, un tema sumamente interesante. Así es. ¿Qué tú nos puedes decir de esa conferencia como una voz de alerta a las personas en América Latina, dados los participantes que vamos a tener? Bueno, como ustedes saben, Por Su Causa ya tiene varios años corriendo y eso mismo nos está ayudando porque ya hay más gente que está al tanto y que quiere venir, quiere regresar o quiere venir por primera vez. Y Dios nos concedió la oportunidad de poder traer a 3 hombres que Él ha usado mucho en Estados Unidos y aún fuera de Estados Unidos en otros casos, que es John MacArthur, que es quizá el más conocido en América Latina de los 3, Al Mohler, como presidente del Ministerio Bautista Sureño, de la Convención Bautista Sureña, y Mark Dever. Y estos hombres yo creo que tienen mucho que decir en el área que tiene que ver justamente con el tema de la iglesia. El interés de Mark Dever, como ustedes conocen, es mucho la iglesia local y la sanidad de la iglesia local. Bueno, de eso queremos hablar, es de la iglesia, cómo va a prevalecer. Al Mohler es una voz cantante de la verdad en medio de la revolución moral. Y John MacArthur es un hombre de casi 50 años ya en el ministerio, 44, 45 años en la misma iglesia, y que ha luchado ha tirado muchas luchas hacia adelante en favor del Evangelio por todos esos años. Entonces, poderlos juntar a los 3. Queremos formar, que de hecho algunos de ustedes serán invitados, pero hemos tenido tantas cosas corriendo. Queremos tener un par de paneles de pastores latinos durante la conferencia también, que podamos discutir, tomar mucho lo que se está predicando ahí y poderlo traer a nuestra región. Y decir, ok, aquí en la América Latina, ¿cómo que eso luce? ¿Cómo que debe ser? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces yo creo que eso va a ser bueno también. Estamos muy entusiasmados, hemos escuchado gente que viene de muchos sitios. Bueno, cada año que se hace vienen más personas de diferentes países. Así es. De hecho, tenemos 13, 14 personas que confirmaron ya, compraron vuelo desde París. Son latinos, sí, pero viven ahí y quieren venir. Avisaron que no tengan nada que ver con Easy. Eso no hemos chequeado todavía. Entonces estamos muy entusiasmados con la conferencia. La gente de John MacArthur, su ministerio, nos ha donado casi 9,000 libros para regalar. Y otros ministerios también están trayendo también literatura que nos permitirá regalar. Una conferencia gratis que hemos hecho gracias a que Dios ha movido el corazón de gente que ha querido patrocinar esto, porque es un evento caro, sumamente caro. Pero Dios nos ha permitido hacerlo gratuitamente. Pero vale más de lo que cuesta. Oh, sí. Exactamente. mucho más. Así mismo. Pero Dios ha sido bueno. Este es el 5º año que la celebramos y cada año Dios ha provisto para cubrir todos los gastos. Él ha sido muy generoso con nosotros, pero queremos devolverle al pueblo, no solamente dominicano, al pueblo latino, aquello que Dios nos ha entregado, y también ver al pueblo latino entusiasmado por la causa. Esto no es una causa de un hombre, de un ministerio, de una iglesia. Esto es una causa, es de Él, por su causa. Esta es la causa del reino. Esto requiere de mucha gente, requiere muchos líderes, muchos pastores, muchas iglesias, muchos ministerios. Ha habido muchos temas, o varios temas que se han tratado en Por Su Causa, el hecho de volver a la cruz, la adoración a Dios que el pueblo debe de ofrecer a Él. La iglesia prevalecerá. Propósito inicial, propósito básico. Bueno, es justamente por la revolución moral en la que nos encontramos y el miedo de muchos, el temor de muchos de que si realmente nosotros vamos a sucumbir o si nosotros vamos a prevalecer. Y lo que queremos es inyectar esperanza y decir, no, nosotros vamos a prevalecer. La Iglesia Universal de Cristo prevalecerá. Pero sobre todo, en el momento en que nos encontramos, yo no quiero estar soñando, pero yo tengo la convicción
de que la iglesia latinoamericana en los tiempos presentes va a prevalecer, porque Dios está haciendo algo nuevo y fresco. Y va a ser similar, me parece a mí, que va a ser quizás similar a lo que pasó en Estados Unidos cuando la iluminación realmente le dio duro a Estados Unidos. Fue hacia el final de los 1700, principio de 1800, y es cuando Jonathan Edwards se levanta, Dios levanta a Jonathan Edwards, a Whitefield, y se produjeron el gran avivamiento de Estados Unidos. Y luego, bueno, con sus efectos por años y años. O sea que yo creo que eso es lo que le espera a Latinoamérica por los próximos años. ¿Cuánto? No sé. Pero sí yo creo que nos espera un buen tiempo de expansión del Evangelio en nuestras naciones. Los días de esta conferencia son 26 al 28 de mayo en el área del puerto de Sanssouci. Así es. Y ciertamente, si todavía hay personas indecisas, para que puedan tener esta fecha pendiente. Y es algo que se va a transmitir también por internet. Se va a transmitir en vivo para toda Latinoamérica. Eso ha ido creciendo cada vez más. De hecho, la última vez que hicimos por su causa, hubo 65,000 conexiones y muchas de ellas eran iglesias. O sea que había potencialmente más de 100,000 personas conectadas de 37, 38 países diferentes. De manera que estamos muy contentos con eso. Hemos transmitido en español, hemos transmitido en inglés, en el pasado en creol y en lenguaje de señas. Este año no estoy tan seguro que podamos hacerlo en los 4 idiomas, pero por lo menos en los 4 idiomas, pero por lo menos inglés y español sí será transmitido. Y diferido definitivamente en los 4 idiomas. La mayoría de las personas van a ver este programa antes de la conferencia, ¿verdad? Porque lo verán en el día de hoy. Pero el programa estará también en internet y muchos lo verán después que haya pasado la conferencia. Se pueden conectar en porsucausa.org. Ahí hay información para ver el programa, los días, las horas específicamente, y eventualmente a la medida que nos acerquemos pues habrá otro tipo de información también. Miguel, tú decías que se está levantando un grupo, una camada de hombres jóvenes de 20 a 35 años con mucho interés en estudiar la palabra, en predicar esa palabra seriamente. ¿Qué tú le dirías a esos hermanos que están trabajando, los jóvenes y los que no son tan jóvenes, en relación a cómo enfrentar una síntesis de esta revolución moral? Tú sabes que yo creo que esa es quizás una de las mejores preguntas que pudiéramos hacernos justamente en medio de lo que está ocurriendo. Porque esa generación joven necesita entender algunas cosas. Y es que, tú sabes que el joven, nosotros estuvimos ahí, tiene mucho brío, mucha energía. Pero él necesita entender que le falta experiencia. Entonces él no se puede desconectar de la generación que está delante de ellos, que ha ido primero, que ha cosechado, que ha sembrado y que a veces ha cosechado consecuencias, pero que le enseñó. Las consecuencias que cosecharon le dieron experiencia para pasar. Entonces yo creo que una de las cosas que yo le diría es, número uno, cuando tú veas a Dios obrando grandemente, no te llenes de orgullo. Esa no es tu obra, eso no es tu trabajo, eso es Dios. Tú eres un beneficiario. Es la causa de Dios. Es la causa de Dios, tú eres un instrumento. Entonces sé humilde, eso es uno. Sé humilde ante Dios, pero sé humilde ante aquellos que han ido delante, aquellos que han plantado iglesias, aquellos que han proclamado el Evangelio, que han estado primero que tú. Simplemente porque ellos tienen cosas que enseñarte. Igual que otros nos han enseñado a nosotros. Y quizás esos que fueron adelante fueron los que sembraron y tú estás cosechando lo que ellos sembraron. Definitivamente. Entonces el pueblo de Dios es un solo pueblo, es una sola historia. Nosotros mismos no podemos desconectarnos del pasado, de lo que pasó en Europa, en la época de la Reforma, somos parte de la misma historia. Entonces yo diría eso. Número 3, predica el Evangelio, predica la verdad. Tú puedes innovar con algunas cosas, pero tú no puedes innovar la verdad, tú no puedes cambiar la verdad, tú no puedes diluir la verdad. Tú tienes que creer la verdad, independientemente de si las señales te dicen otras cosas. Pero recuerda que la verdad tiene que ser predicada con gracia. Cristo no vino simplemente lleno de verdad, vino lleno de verdad y de gracia. Y cuando uno de los dos falta, hay un imbalance. Y Dios nunca deja de ser amor cuando aplica su justicia incluso, ni nunca deja de ser justo cuando aplica su amor. Entonces la verdad tiene que ser proclamada con gracia. Pero hay algo más, hay un mensaje que yo le he predicado en diferentes sitios y yo creo que lo voy a seguir predicando en tantos lugares como Dios me dé la oportunidad. Es cómo vivir el Evangelio en la vida diaria. Porque yo he oído más el Evangelio y he leído más del Evangelio que lo que yo lo he visto.
Y yo creo que eso está teniendo un efecto negativo en lo que es el impacto de la iglesia. El evangelio tiene que ser visto, aparte de hablado. Yo no digo que no se hable, yo no digo que no se proclame, pero cuando la gente vio a Cristo y oyeron el evangelio, y cuando prestaron atención a sus hechos o a su vida, ellos vieron el evangelio. O sea, ellos lo oyeron y lo vieron. Y yo creo que eso es algo que el joven necesita entender para tratar de que Dios lo ayude de temprano a vivir el evangelio en todas sus áreas, en todas sus dimensiones, y que él pueda saber cómo luce eso. Cuando Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde, eso es como luce el evangelio. Cuando la palabra de Dios nos habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio, eso es como luce el evangelio en la vida diaria. Cuando la palabra de Dios nos habla de pobres, los bienaventurados, los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios y las bienaventuranzas, eso es como luce el evangelio en la vida diaria. La población necesita ver un evangelio adornado por nuestras vidas, de manera que ellos puedan decir, tú sabes que yo quiero ser como ese Señor. Entonces luego le pueden decir, Salvador, tú sabes que yo te he visto caminar así, te he visto caminar así, he visto tratar a tu esposa así. Explícame, ¿cómo tú haces eso? Entonces Salvador le explica el evangelio. Eso es, yo creo que eso es algo que yo también quisiera transmitir a la generación joven. Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno es saber que hay aliento y esperanza y que la iglesia de Cristo prevalecerá y las fuerzas del Hades no podrán hacer nada contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a ti. Y esto es un aliento para todo creyente, no solo los líderes de las iglesias, sino todos los miembros de las iglesias, a poner ese grano de arena en parte de esa victoria. Amén. No va a ser simplemente un capitán o un general yendo delante, sino que todos los soldados luchando a favor de la batalla que nosotros tenemos. Los embates están allí, pero vamos a animarnos los unos a los otros a seguir hacia adelante. Amén. Gracias por la contribución que ustedes hacen en este sentido, con esta voz de ánimo que traen a la iglesia. Gracias, Salvador. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo programa.